A todos los fieles católicos, a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les dirijo un vehemente llamamiento. No temamos ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Como Nehemías, oremos, proyectemos con sabiduría, trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones. Entonces, las piedras desechadas, los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños, se convertirán en piedras angulares, y sobre la tierra surgirá un hogar común sólido y hospitalario, donde el amor y la verdad finalmente se encontrarán, y la justicia y la paz se besarán. Esta es la bendición que imploramos a Dios, y la tarea que tenemos por delante: ser constructores de comunión, no arquitectos de Babel, siervos del reino que viene, no dueños de torres destinadas a derrumbarse. Y con ánimo de pastor y de padre, pido a todos que detengan la construcción de la enésima Babel y que unan fuerzas para edificar en el bien, para que la humanidad nunca pierda su propia belleza y el mundo pueda reconocer una vez más en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar. Querido hermano, querida hermana, muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión que quiero compartir contigo en el día de hoy sobre lo que tiene que ver con este título, ¿no? La deshumanización de la humanidad, valga la redundancia. Justamente de esto se trata un poco como eje central de la última encíclica del Papa León. Y un poco es lo que nos comparte el cardenal Ángel Rossi en una entrevista que le hacen con ocasión de una situación particular de Argentina, de una niña que lamentablemente fue cruelmente asesinada. Y reflexionando sobre ese tema, el cardenal también menciona esto, ¿no? Que es lo que enseña en la encíclica el Papa León, y que es la enseñanza de la Iglesia de siempre, ¿no? Pero que cada vez se va profundizando y se va adaptando a los contextos que estamos atravesando como humanidad. En estos momentos estamos atravesados, podríamos decir, por una nueva forma de deshumanización, ¿no? Por una nueva forma de dejar al hombre, descartar, ¿sí? Al que sufre, descartar al pobre. Cuando digo pobre hablo no solamente de pobreza material, no, hay muchos tipos de pobreza, ¿no? Al que sufre, al enfermo, al que está solo, ¿no? Quitarlo del centro, ¿sí? Y poner en el centro, ¿sí? De pronto nuestra propia autorrealización, ¿no? O el deseo o la quimera de querer ser nuestro propio ídolo, ¿no? Un ídolo de barro, ¿no? Es el pecado de nuestros primeros padres, seréis como dioses, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un fragmento nada más de esta entrevista que le hacen al cardenal Ángel Rossi para que podamos reflexionar juntos sobre este tema de la deshumanización justamente. Lo escuchamos hablar sobre su advertencia de una deshumanización a nivel mundial y entrando en lo que fue un poco la encíclica del Papa León, ¿a qué se lo atribuye usted? ¿Cuál cree que son esos factores que están haciendo que, como usted dice, estemos naturalizando barbaridades? Y bueno, son las distintas formas de egoísmo que, digamos, en lo macro y en lo micro, en lo macro sobre todo está muy unido al poder, y estamos los dos ámbitos, las dos tentaciones más fuertes, ¿no? Es el poder y el dinero, digamos así, ¿no? Estas guerras que estamos viendo están, digamos, disfrazadas de cuestión ideológica o religiosa, en el fondo es comercio, en el fondo, ¿no? Comercio a costilla de seres humanos, digamos, ¿no? Lo cual es... Así que yo creo que en el fondo es eso, es el mirarse a sí mismo, el cuidar la propia quintita, el no animarnos, digamos, a asomarnos a la ventana, digamos así, del corazón y darnos cuenta que allá afuera hay un mundo doliente, que nos concierne, ¿no? Yo pienso también entre nosotros hemos vivido en este tiempo, todo el tiempo
de los discapacitados, de los jubilados, de los niños, en fin, cuidar de no despreciar o no demonizar a los cascoteados por la vida, digamos así, ¿no? Padre, lo escucho con esto. Bueno, esto, ¿no? De esta mirada, que es la mirada propia, o debería ser la mirada propia de un cristiano, que es la mirada de la compasión, que es la mirada de Jesucristo para con el hombre roto, para con el hombre herido, ¿no? Para con la humanidad doliente, ¿no? Como dice el libro del Éxodo, que Dios escucha los gritos de dolor de su pueblo, ¿no? Y quiere socorrer a su pueblo. Bueno, estamos atravesando un contexto internacional, mundial, en donde se vive una nueva forma de deshumanización. La esclavitud tampoco fue abolida porque aparecen nuevas formas de esclavitud, ¿no? Ojalá existiera en algún momento, y sé que obviamente confiamos en que en algún momento va a pasar, porque sabemos que Jesús resucitado siempre tiene la última palabra y que el amor siempre tiene la última palabra y que la vida tiene la última palabra, ¿no? Y que la gloria de Dios va a prevalecer y prevalece sobre nosotros, pero estamos pasando por lo que sería el misterio de la iniquidad, ¿no? Tenemos que pasar ese proceso de pasión, muerte y resurrección, asociándonos al misterio pascual de Jesús. Y todavía hay situaciones muy dolorosas en nuestro mundo en donde Dios nos invita a todos a ser partícipes de esa construcción de un mundo más humano, que no es el opuesto a ser cristiano. Justamente el cristiano, cuanto más cristiano es más humano, ¿no? Más, podríamos decir, más empatiza o se mete en el dolor del otro, justamente. Y es lo que está sucediendo hoy en día, queridos hermanos, ¿no? Justamente a través de nuevos formatos, el hombre está construyendo nuevamente, como nos dice el Papa León en su carta encíclica, una nueva torre de Babel, ¿no? Una nueva quimera que intenta como construir una idea que no es real, de una especie de uniformidad, que todos hablamos la misma lengua, que todos pensamos de la misma manera, ¿no? Y aquel que no piense como yo estaría excluido de ese grupo, de esa torre de Babel. Solo es para los privilegiados, aquellos que son la élite, ¿no? Aquellos que se unen o se acoplan a ese pensamiento único, ¿no? Por lo tanto, todo aquel hermano que sea diferente, que tenga otra cosmovisión, que tenga otra situación, es digno de ser descartado, ¿no? Y eso no es unidad. La uniformidad, dice el Papa, lo dice en su encíclica, no es unidad, sino que justamente es uniformidad. Y contrario a lo que tuvo que, al llamado que Dios le hizo y a la vocación del profeta Nehemías, a reconstruir los muros de Jerusalén, si uno se pone en ese contexto, fíjense las diferencias tan grandes, ¿no? Porque el profeta lo que tiene que hacer, ¿sí?, es ir al pueblo, hablar con cada familia, invitar a cada familia a que cada una colabore desde su lugar en la reconstrucción de ese pueblo. Y así todos juntos, sin que sea necesariamente la idea esta de la uniformidad de pensamientos, sino que cada uno desde el don que tiene para dar a los demás, desde el regalo que Dios le dio a cada uno, desde esa diversidad, ¿sí? Así, de esa manera, Nehemías invita al pueblo a reconstruir las murallas de Jerusalén, a reconstruir Jerusalén, ¿no? Es muy hermosa esa historia porque el Papa menciona unas imágenes muy bellas, ¿no? Muy hermosas que nos hacen pensar en cómo estamos caminando nosotros como pueblos, en qué dirección vamos, si estamos caminando en la manera de actuar desde nuestra forma de relacionarnos con los demás, como si fueran hermanos o como si fueran socios, ¿no? Socios de una empresa, que tenemos que ir todos, pensar lo mismo, querer lo mismo, ¿no? Y si bien es cierto que nuestro fin último y nuestro horizonte es Dios y hacia Él vamos, todos lo hacemos desde nuestras propias riquezas y carismas, desde lo que Dios le entrega a cada uno de nosotros, porque cada uno tiene una misión particular, ¿no? También es muy importante que podamos tomar conciencia, y acá me quisiera detener un minuto nada más,
en que cada uno de nosotros tiene una misión particular, un llamado, una vocación particular. Después también está, por supuesto, la vocación de toda la Iglesia. El Papa va a decir que la Iglesia es sacramento, como lo dicen los documentos conciliares, sacramento de unidad. Justamente la Iglesia es el lugar donde nos encontramos y somos hermanos. Pero ¿somos hermanos cómo? ¿Desde la uniformidad? No, somos hermanos desde la diversidad, porque cada uno de nosotros tiene un don y una tarea específica encomendada por el Espíritu Santo. Y es al Espíritu Santo a quien le tenemos que pedir, como hizo el profeta Nehemías. Es muy hermosa esa imagen. El profeta Nehemías, antes de salir a hablar con las familias de Jerusalén, con ese pueblo que había sufrido, ¿no?, tantas situaciones de violencia y de muerte, antes de salir, el profeta Nehemías se dispone para la oración y para el ayuno, ¿no? Se toma un tiempo para la oración, para el ayuno. ¿Por qué? Porque él tiene plena conciencia de que la obra no es de él, de que las fuerzas no son de él, sino que esta es la obra de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo que quiere unirnos a todos como hermanos. Nosotros deberíamos ser, ¿sí?, precursores y disponer con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestros hechos, disponer para que se construya la paz, para que se construya una verdadera fraternidad. Esta verdadera fraternidad que tiene que ver con esa palabra tan malentendida que es la palabra hermano, ¿no? Que es una palabra profundamente cristiana, ¿no? El otro es mi hermano porque es hijo de un mismo padre. Por eso le puedo decir hermano. Todos entendemos perfectamente que cuando hablamos de un hermano, hablamos de alguien de la misma familia. Y el Papa también, el Papa León, en la exhortación en donde nos habla de los pobres, nos va a decir que el pobre debe ser considerado nuestra familia. Por lo tanto, si es considerada mi familia, parte de mi familia es considerado también mi hermano. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo padre. Pero ellos tienen un lugar privilegiado, ¿no? Esta opción preferencial por los pobres, que cuando hablamos de los pobres, lo vuelvo a repetir, no estamos hablando solo de una pobreza material, sino puede haber múltiples formas de pobreza, ¿no? Acá nos va a decir el Papa León, en la era de la inteligencia artificial, en que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, ¿sí?, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. La magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad es enaltecida, nuestra dignidad es elevada a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz y la resurrección de Jesús elevan nuestra condición humana, ¿no? Y podemos ser hijos en el Hijo, ¿no? Hijos con Cristo. Y el Padre, cuando nos mira, ve en nosotros la imagen impresa de su queridísimo Hijo. Imagínense que si lo ven cada uno de nosotros, que somos hijos amadísimos del Padre, cuánto más, queridos amigos, va a ver el Padre el rostro de su Hijo en una humanidad doliente. ¿Por qué? Porque en ese dolor también está reflejado Jesús crucificado. Y de alguna manera se cumplen esas palabras del apóstol, ¿no? Que falta todavía a la pasión de Cristo. Falta que se complete esa pasión, entre comillas. Es una forma de expresar que en la humanidad doliente también Cristo está sufriendo con nosotros, ¿no? Entonces es muy importante que podamos detenernos y pensar, como para ir cerrando esta pequeña reflexión, ¿cómo estamos viviendo nosotros ese proceso? O de alguna manera la pregunta sería por ahí más correcta,
cómo nos está atravesando a nosotros ese proceso de deshumanización, porque de alguna manera nosotros también estamos inmersos y nos condiciona, y también nosotros, aunque por ahí nos cueste de pronto a tomar conciencia, también adquirimos formas, formatos, maneras de relacionarnos con los demás que no son humanas, sino que nos deshumanizan, ¿no? La indiferencia, la frialdad, la falta de preocupación por el que sufre, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos específicamente empezando por el más cercano, nuestra propia familia. Entonces tenemos que evaluar y de pronto examinarnos y ver qué áreas de nuestra vida, qué áreas de nuestro corazón están endurecidas, ¿no? Y cuántas cosas Dios tiene que seguir transformando en nosotros para que podamos ser verdaderos testimonios y testigos del Evangelio. Porque para que podamos ser creíbles, queridos hermanos, para que podamos ser creíbles, primero debemos vivir en total coherencia, o por lo menos intentar vivir en coherencia. Siempre vamos a tener límites, fallas por nuestra propia condición humana, pero se tiene que notar esa búsqueda transparente de vivir en coherencia con el Evangelio, ¿no? Y eso se nota en una persona que con recta intención busca siempre fomentar más lo que une que lo que divide, ¿no? Una de las características de las personas, si uno mira la vida de los santos, uno puede ver estas características. Ellos siempre buscaban más fomentar lo que une que lo que divide. Podemos pensar esta pregunta como para cerrar. ¿Qué tipo de contenidos miramos en redes sociales? ¿Aquellos contenidos que unen y que nos generan a nosotros ganas de trabajar por construir un mundo más fraterno, más cristiano, más centrado en el amor de Jesucristo? ¿O estamos construyendo o viendo un contenido que divide, ¿no? Que genera más esta dialéctica constante de las redes sociales, estos antagonismos, estas discusiones permanentes y estas búsquedas permanentes de enemigos para poder convalidar nuestras posturas, que nada tienen que ver con la defensa de la fe, sino que tienen que ver, en el fondo, con una defensa de mi propia torre de Babel, de mi propia arrogancia, de mi propia mirada sesgada. Y la realidad más dolorosa es que todavía nos falta conversión, queridos amigos. Es un llamado, este llamado del Papa León a ser como el profeta Nehemías, constructores de bien, constructores de paz, constructores de unidad, es un llamado a la oración, porque el profeta Nehemías primero oró y ayunó. Es un llamado al ayuno, si quieren también, ¿no? Los que se animen a hacer ayuno. Es un llamado, en definitiva, a la conversión del corazón. Y una vez que nuestro corazón está transformado, está tocado por el Espíritu Santo, de esa manera nosotros vamos a poder, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros ser constructores de paz. Como nos dice el Señor Jesús, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.